Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro mes de la salud y bienestar. En esta ocasión, con la suerte de contar con nuestros habituales aliados en esto de la salud y el bienestar de ATAN, del equipo clínico de ATAN, María Laorden y Miguel Ángel Blázquez. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos encantados de teneros de nuevo con nosotros porque nos ayudáis un montón y además nos traéis en esta ocasión un tema súper interesante y muy adecuado a la actualidad que tenemos encima de la mesa ahora mismo, el sedentarismo cognitivo. Y nos traéis una pregunta, bueno, que es que daría para más de una hora, pero vamos a tratar de acotarlo a este tiempo. Y es esto de usamos la IA para pensar mejor o para pensar menos. Ahí lo dejamos y os doy paso para que nos lo desarrolléis. Solamente recordar a todos que se está grabando la sesión, que se podrá ver tantas veces como se necesite a posteriori, que la subiremos a nuestro canal de salud y bienestar y que como siempre habrá un espacio de preguntas al final que nos podéis ir dejando en el chat y trataremos de dar respuesta a algunas de ellas al menos, ¿vale? Adelante, María, Miguel Ángel, a por ello. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues sí que para empezar me gustaría decir que lo que pretendemos con esta charla es sembrar esa semilla de, el pensamiento crítico y sobre todo no tanto quedarse con conceptos, ideas que hablemos, sino con esa parte de que diga, uy, hay algo que tengo ahí que darle una vuelta. Ese ¿Vale? darnos cuenta, ¿no? Que tanto trabajamos en mindfulness. Sí, sí, efectivamente. ¿Vale? Y antes de empezar, os queríamos preguntar, ¿cuántos de vosotros y vosotras habéis usado la IA esta semana? Si queréis, podéis responder por el chat algunas respuestas que, bueno, vamos viendo. Hay manos levantadas. Bueno, un montón de gente, ¿no? No, hay que no. Hay gente que no, esta semana, ¿no? Hay Muy gente que a bien. diario. Mm, Vale. Perfecto, perfecto. Vale, pues realmente lo que vemos aquí es un poco lo que sucede en la mayoría de los casos, ¿no? Que cada vez lo tenemos más implementado y de hecho estudios recientes dicen que una de cada tres personas en España lo suele usar a diario. Eh, ¿Realmente qué ocurre con esto de la inteligencia artificial? Que no es una herramienta más. Por ejemplo, el Office o, o otro programa que utilizamos en el ordenador, sino que supone el cambio más rápido realmente que ha habido en tan poco tiempo en la historia de la humanidad. Y esto afecta a cómo pensamos, ¿vale? Y, Eh, y en este usarla, ¿para qué la habéis usado? ¿Para qué habéis usado la inteligencia artificial estos días que la habéis utilizado, los que la hayáis utilizado? ¿Podéis decirnos? Bueno, para consultas, para resúmenes de los correos, de los que son muy largos, para revisar un contrato. Bueno, pues mira, lo usamos para montar un podcast, consultas de Excel, resúmenes. Bueno, pues lo que generalmente se está viendo que la estamos usando es mucho para trabajo, la usamos para trabajar, para escribir informes, tomar decisiones y también lo usamos para nuestra vida personal y cada vez se utiliza más pues o para ver qué viajes vamos a hacer, para resolver dudas médicas o incluso hay personas, y esto se está viendo mucho en los adolescentes, que se está usando para ver cómo nos sentimos, ¿no? O sea, que incluso como a veces se utiliza como psicólogo. Miguel Ángel escribió un artículo sobre utiliza la IA como tu psicólogo, que es muy interesante, que está en el blog, no sé. Y bueno, entonces que empezamos a utilizarlo un poco para casi todo, para el trabajo, para nuestra vida personal. y aquí es realmente donde empieza lo interesante. Antes, ¿qué hacíamos? Antes pensábamos y buscábamos. De hecho, teníamos que buscar las palabras, Pasa, pensar las palabras claves para buscarlas por Google o en un navegador y tenemos que pensar justo qué palabras usar. Ahora ya eso ya se ha perdido porque ahora podemos buscar, pero realmente casi sin tener claro qué queremos buscar, ¿vale? No pensar y no hacemos esa reflexión previa tanto, ¿vale? Por ejemplo, eso.
hace 5 años querías entender algo y tenías que leer, comparar con otras cosas que ya sabías, con otros textos, con otras cosas, dudar, incluso equivocarte, cometer errores, ¿vale? Y hoy, pues eso, tienes una pregunta y realmente tienes una respuesta perfecta o casi perfecta en segundos. O al menos eso realmente es lo que parece, ¿vale? Esto realmente es un logro que si lo pensamos fríamente es increíble, ¿vale? Porque gracias a la inteligencia artificial ha habido muchos avances que se detectan enfermedades de manera muy precoz, a nivel mental también hay registros, se ajustan las intervenciones al perfil, aspectos más individualizados de tratamientos, e incluso en tiempo real se utiliza seguimientos de ciertos aspectos de bueno, ya no enfermedades, sino cuestiones climáticas u otros aspectos, y está ahí implementado en el día a día. ¿Mm? Y es que es verdad que es que la IA lo está cambiando, todo está cambiando cómo aprendemos, está cambiando cómo razonamos, cómo pensamos, ¿no? Ahora lo que decía aquí, que ahora tenemos que aprender a preguntar bien, ¿no? Como eso es casi lo ahora necesario, ¿no? Cómo preguntamos para que nos devuelva o nos haga una buena respuesta a lo que queremos, ¿no? Entonces, cada vez más parece que empezamos a dejar de utilizar determinadas capacidades o de razonamientos que anteriormente sí utilizábamos, ¿no? Em, ¿Vale? Pero aquí un poco lo más importante realmente un poco es que estos cambios que vemos no van cambiando de manera separada, uno por un lado, otro por otro, sino que al final se van reforzando entre sí, ¿vale? Y realmente vamos delegando cada vez más cosas. Pues pensamos un poco menos, decidimos un poco menos, toleramos un poco menos la incertidumbre, que luego ya explicaremos más adelante. Y al final lo que ocurre es que dependemos más, ¿vale? Y lo que ocurre que también que esto no es algo que sea una hipótesis o algo teórico, sino que es algo que ya realmente está pasando y en todas las disciplinas y profesiones, ¿vale? La inteligencia artificial realmente no está cambiando, no solo está cambiando el mundo, sino que está cambiando la forma en la que usamos nuestro propio cerebro. Y esta forma de usarse, que ya se está implementando en en todas partes, bueno, pues tiene cosas muy buenas, ¿no? Porque nos ayuda mucho, pero pues también genera ciertas circunstancias que a lo mejor nos puedan dar que pensar, ¿no? Por ejemplo, os traemos esta noticia sobre un juez que ha usado la inteligencia artificial para redactar el borrador de una sentencia, que además ha cometido el error de incluir las preguntas que le hace a la inteligencia artificial directamente en la sentencia, y entonces así como que se ha podido ver que ha hecho uso de la inteligencia artificial y se le ha puesto una sanción por este motivo, ¿no? Entonces, aquí lo que nos preguntamos es, bueno, pues que si la empezamos a utilizar de manera recurrente, ¿no? En ese empezamos a delegar, empezamos a depender de la inteligencia artificial, hasta que poco a poco vamos perdiendo el criterio, ¿no? Porque parece ser, o el criterio de los jueces muchas veces se entrena, ¿no? A medida que van forzando diferentes situaciones, van observando, el criterio se va encajando, van aprendiendo a manejar diferentes criterios, ¿no? Y entonces, esta necesidad de entrenamiento es algo que es algo que se requiere, y que en este caso, en esta circunstancia, es necesario que lo tenga, ¿no? Y cuando empezamos a hacer esta delegación hacia la inteligencia artificial, corremos el riesgo silencioso que estaba comentando Miguel Ángel de empezar a delegar, de empezar a depender y de empezar a perder el criterio, ¿no? Y un poco es por esto que traemos esta, esta charla. ¿Vale? Esto que estamos comentando ya están empezando a salir estudios científicos de ello, ¿vale? La idea central es simple. Realmente la guía no solo cambia lo que aprendemos, también cambia cómo pensamos, cuánto decidimos por nosotros mismos, nuestras mismas, cómo nos sentimos al aprender, y incluso qué tipo de ética construimos a nuestro alrededor, según un poco de su uso. Pues, por ejemplo, esta afectación que pones aquí en la presentación, a nivel cognitivo, pues qué pasa con el pensamiento, la atención, la memoria, razonamiento, la capacidad crítica que comenté al principio. También otro aspecto en la autonomía también, es un poco la capacidad de elegir por uno mismo, esa autodeterminación, esa agenciación propia de elegir, contrastar, dudar y sostener ese criterio propio. Cuando la IA nos da respuestas muy cómodas, puede aparecer pues cierta dependencia, una sobreconfianza
o una especie como una especie de cognición cedida, un pensamiento cedido, y esto debilita esa autodeterminación nuestra propia. Por otro lado, también se está viendo afectación a nivel del bienestar emocional. Aquí hablamos de cómo nos sentimos al aprender o trabajar esa confianza, esa motivación, esa calma, sensación de competencia también y ese vínculo con ese proceso, ¿vale? Y por último, también aspectos éticos, ¿vale? El uso responsable, privacidad, transparencia, sesgo de vigilancia, honestidad, por ejemplo, también al coger ideas tal cual y sin modificarlas o adaptarlas. Es que no, la idea es que no central no es que no basta con que la IA funcione, también importa los datos que usa. Entonces, esto influye en nuestro comportamiento y si respeta la confianza y la dignidad de las personas como somos. ¿Mm? Y como está, como dice Miguel Ángel, al final es que vamos perdiendo todas estas capacidades, el parte de pensamiento, la emoción, la capacidad de autonomía, autodirección, de forma progresiva, lentamente, silenciosa, ¿no? Y esto sucede porque nuestro cerebro es un sistema muy eficiente pensado a lo largo de la evolución para funcionar de manera eficiente según las necesidades del entorno y no ofrecer ni un poquito más de lo que necesitamos con el entorno que tenemos, ¿no? Y entonces, claro, hemos delegado o empezamos a delegar nuestro pensamiento en esta inteligencia artificial y el proceso natural del cerebro es empezar a ahorrar energía y es empezar a evitar esa demanda cognitiva. Lo que hace que empecemos a favorecer pues, un procesamiento más rápido, más intuitivo, más automático, frente al pensamiento profundo, que es más lento, que es más costoso, que bueno, entonces al final, pues el cerebro, como es lógico normal, hace esa economía de esfuerzo y bueno, pues va ofreciendo pues, las respuestas a lo mejor más inmediatas y nos va y lo que nos va pasando es que dejamos de sostener el esfuerzo. Somos cada vez más incapaces de sostener el esfuerzo. Esto que nos está pasando mucho ahora, esto de que todos pensamos que tenemos un poco de déficit de atención, pues no es un trastorno del neurodesarrollo real, sino que es que el entorno en el que vivimos nos genera ese estar en el déficit de atención. ¿Vale? Aquí hay un concepto psicológico que explica muy bien esto, que es el cognitive offloading, que es esa descarga cognitiva. Es cuando dejamos que algo externo haga por nosotros lo que antes hacía nuestro cerebro, en este caso adaptado un poco a esta idea. Por ejemplo, esto no solo es con la IA, llevamos ya tiempo que ocurre, pues ya no, ya en los últimos años, desde el teléfono móvil o smartphone, ya no recordamos el número de teléfono. Otro aspecto, ya no recordamos las rutas que hacíamos por GPS, nos ponemos el GPS y nos lleva a los sitios. O incluso ya no retenemos cierta información porque sabemos que la tenemos ahí, en la palma de nuestra mano. Y realmente esto no es que tengamos peor memoria, es que dejamos de usarla, ¿vale? Antes, lo que he dicho un poco antes hemos dejado de sabernos las calles, al usar el GPS, las calles de toda España prácticamente que no sabíamos, y esto va ocurriendo como de manera silenciosa, poco a poco, sin que lo veamos venir, ¿vale? Entonces, con esto de la IA hay de un paso más allá, que ya no estamos externalizando nuestra memoria, como el caso de teléfonos o el GPS que he dicho, sino que estamos empezando a externalizar el pensamiento. El criterio, sí, sí. Y luego, por otro lado, además, el entorno en el que estamos es bastante desafiante, ¿no? Que es lo que aquí indicamos como el cognitive overload, en el que hay tantas cosas, tenemos tanta información, tantas opciones, tantas respuestas, que al final estamos todo el día saturados, porque nuestro cerebro tiene una capacidad limitada, no somos capaces de atender absolutamente a todo, ni tener todas las cosas a la vez activas en nuestra mente. Y entonces toda esa saturación que requiere que controlemos o que seleccionemos la información relevante de la que no es, al final nos lleva a fatiga mental. Entonces estamos constantemente con esa niebla mental, agotados y este agotamiento hace que seamos más impulsivos, que demos respuestas más rápidas y de forma impulsiva, que las decisiones las tomemos de forma más rápida, que no lleguemos a ese procesamiento profundo de la información en el que a lo mejor podemos, o que directamente tomemos las decisiones desde una mirada más superficial. ¿Vale? Porque por otro lado también nos cuesta entrar al esfuerzo de sentarnos mirando diferentes perspectivas hasta la profundidad con detalle de cada cosa que antes
o sí que era necesario, porque no teníamos esa inteligencia artificial externa que nos asistía, ¿no?, en ese proceso. Y entonces, cuando vamos dejando de hacer ese esfuerzo, pues nuestro cerebro lo va notando. Yo creo que, Miguel, si pasamos, creo que es la siguiente, ¿no? Sí, sí. Y nuestro cerebro lo va notando, ¿no? Y lo que no vamos usando, pues se va perdiendo. Se está viendo que hoy en día se está perdiendo la activación de la corteza prefrontal, que es esta parte de nuestro cerebro que se encarga del razonamiento profundo de la información. Estamos empeorando nuestra capacidad de memoria operativa, que es como la memoria RAM del cerebro, para mantener diferentes cosas a la vez en nuestro cerebro y poder utilizarlas para responder al entorno. Y estamos observando menor conectividad funcional. O sea, nuestro cerebro está menos conectado. Y Santiago Ramón y Cajal decía que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Y él lo decía porque si entrenábamos nuestro cerebro, podíamos esculpir nuestro cerebro para conseguir maximizar o funcionar con mayor nivel de eficiencia o de ejecución. Pero es que ahora corremos el riesgo de que suceda lo contrario, que en ese esculpir dejemos de esculpir las conexiones que estábamos utilizando. Efectivamente, con esta frase que dice María, esto no es solo una metáfora, sino que realmente la neurociencia lo confirma. Como has dicho, un poco esas redes que no se utilizan, se debilitan. Hay una teoría de Hebb que lo propuso, que es de la reverberación sináptica, que quiere decir que cuando usamos una red neuronal, esa red se va reforzando. A medida que la usamos, la vamos usando poco a poco, cada vez, pues se va reforzando y se convierte de una carretera secundaria se va a convertir en una autopista, digamos, ¿vale? Y si no, pero ocurre al contrario. Si es una autopista y se deja usar, se va a convertir en una carretera cada vez más deteriorada y más pequeña y al final se pierde esa red, ¿vale? Entonces, esto ocurre con todo. Lo estás explicando ahora un poco así con esta teoría a nivel neuronal, pero ocurre con los músculos. Si no hacemos ejercicio, perdemos músculo. Igual. Entonces, todo lo que no se usa se atrofia. Ya lo decía Lamarck con la teoría un poco de la evolución y demás. Cuando dejamos de hacer algo, se empieza a atrofiar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que el cerebro recorta, en este caso a nivel cerebral, recorta lo que no usa, buscando esa eficiencia, no mantiene realmente lo que no necesita. Un poco con esa eficiencia que he ido comentando María, pues al final, si no uso algo, ¿para qué lo quiero tener ahí ocupando espacio? Pues lo borro y lo dejo de utilizar. Entonces, ¿qué ocurre? Si dejamos de analizar, recordar y resolver, estas capacidades no van a desaparecer de golpe, pero se van debilitando. Por ejemplo, lo que he comentado antes, el uso del GPS, pues se ha demostrado, hay estudios con taxistas de Londres y demás, que se sabían tener una zona muy desarrollada porque se sabían el mapa de Londres completo. En cambio, ahora ya ni los taxistas ni nadie pues, lo utilizan, porque al final tiene esa herramienta externa y esa, por ejemplo, esa parte se ha dejado Sí. usar. ¿Vale? Y además la circunstancia es que esto, o sea, nadie nos acordamos cuando dejamos de aprendernos las calles, ¿no? Ahora muchas veces incluso utilizamos el GPS en situaciones que podríamos manejarnos, ¿no? Entonces, es ese pequeño no esfuerzo cognitivo que cada día vamos dejando de hacer y entonces, bueno, pues perdemos esa funcionalidad, ¿no? Os queríamos proponer un ejercicio para que hagáis. Creo que, Miguel, hay que pasar. Vale, sí, pero. Un bate y una pelota cuestan 1,10. Si el bate cuesta 1 euro más, ¿cuánto cuesta la pelota? Si podéis responder lo que... 0,10, 0,5, 0,10, 0,5, 0,10, 0,10, 0,10. Vale, pues muchas gracias. Pasa a la siguiente. La respuesta correcta es 0,5, pero automáticamente y de manera intuitiva nos sale el 0,10. Y ese es el sistema. Perdona, Miguel, si quieres cuenta tú esta parte, ¿no? Vale, sí, bueno, como quieras. Vale. Pues, por ejemplo, ¿qué ha pasado aquí en este proceso? ¿Vale? Aquí hay un psicólogo que fue premio Nobel de Economía, muy curioso, que se llama Daniel Kahneman, que explica esto con dos sistemas, ¿vale? Dos sistemas de pensamiento. Dice que hay un sistema 1, que es un sistema que es rápido e intuitivo, automático, que realmente lo que nos hace es que nos permite racionar, decidir y movernos con agilidad.
¿vale? No requiere esfuerzo y da respuestas inmediatas, ¿vale? Y luego, por otro lado, hay un sistema 2 que es lento, analítico, deliberado, en el que necesitamos, cuando queremos analizar, bueno, es el que necesitamos cuando queremos analizar algo, ¿vale? Contrastar un poco una hipótesis o algo que tenemos en la cabeza, o tomar incluso una decisión compleja ante un problema que surge, pues tomar esa decisión, ¿vale? Entonces requiere esfuerzo, cuestiona, verifica, ¿vale? Este es el sistema 1 es el que predice rápido, pero luego debe activarse el sistema 2. Es como una cadena, ¿vale? Que funciona primero uno y luego se activa el 2 para contrastar y para que active ese backup, digamos, como una metáfora informática, ¿vale? Entonces, lo que ocurre no es que el sistema 1 se equivoque con esto de la IA, es que nos responde de manera rápida como el sistema 1 y con tanta seguridad que no llegamos a activar el sistema 2, ¿vale? Y esa red que hemos comentado, pues deja de activarse. Y lo que hemos comentado, que al dejar de activarse, poco a poco perdiendo esa función, ¿vale? Entonces, pues la inteligencia artificial aquí, por ejemplo, para simularlo a este sistema, ¿qué es lo que nos hace? Nos da respuestas rápidas, nos da respuestas claras, nos da respuestas bien estructuradas y hasta con un baño de complacencia, que bueno, luego vamos a hablar un poco de esto más adelante, ¿vale? Exactamente un poco lo que necesita, volviendo a los sistemas, lo que necesita el sistema 1 es que la IA, en este caso la IA sustituye a nuestro sistema de procesamiento profundo, está haciendo que no lo activemos, como he comentado. Entonces, lo mismo que ha pasado con la pregunta o sea, que os ha lanzado María, pasa cada día pues, con la inteligencia artificial, ¿vale? Recibimos una respuesta y lo que hacemos es que sentimos que ya hemos entendido. Está, lo damos por hecho, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que entender no es leer una respuesta, es haber hecho todo ese proceso que he comentado, lo que se conoce el learning by doing, que lo llaman, ¿vale? Sí. Y esto, y enlazando con lo que hemos dicho antes del cerebro, es algo que es muy importante en la adolescencia. Porque en la adolescencia hay una reorganización cerebral en el que es imprescindible que entren por todo ese proceso del esfuerzo para que se conecten las conexiones. Hay esa reorganización cerebral que hace que aquellas conexiones que no se estén utilizando desaparecen y las que sí se están utilizando se mantienen. Entonces, bueno, el mundo está cambiando y necesitamos a lo mejor otro tipo de conexiones, pero el esfuerzo y el razonamiento profundo no lo deberíamos de perder, deberíamos de tenerlo ahí, aunque a lo mejor dirigirlo de otra manera. Eso se irá viendo y tendremos que ir viendo. Vale, y aquí qué ocurre poco, porque al final dejamos de activar ese sistema profundo de reflexión profunda, de pensamiento, y baja esa parte crítica nuestra con nosotros, con lo que hacemos, perdemos esa capacidad de análisis y entonces cometemos más errores que se conocen errores con confianza, es decir, como que lo asumimos como certero y cometemos esos errores que a lo mejor antes eran impensables, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese sistema de reflexión profunda, de pensamiento crítico, que es el sistema 2, es mucho más agotador, consume mucha más energía. Y lo que ha dicho María, al final si hay algo que nos permite no usarlo, pues el cerebro, por economía cerebral, va a intentar evitar usarlo, ¿vale? Entonces acabamos no utilizando y lo que hemos dicho, que se desgasta. Pasa, yo creo que Miguel a la siguiente, ¿no? ¿Mm? Y bueno, otro de los riesgos que queremos traer traerlos a la luz para que los tengáis presentes es esa parte que ha dicho Miguel, esa ilusión de competencia, ¿no? De que como la IA nos lo ha contado, que nos lo ha explicado, pues ya pensamos que nos lo sabemos. Y la realidad es que luego nos vamos sin ningún dispositivo y empiezan todas las lagunas que tenemos, ¿no? Porque no hemos hecho ese proceso profundo de conocer, de pegarnos con la información, de darle vueltas, de crear, emerger, ¿no? Pensamos que con ya habernos leído, haberlo escuchado y tal, pues ya tenemos la información dentro y no. Para que nuestro cerebro lo integre, lo pase a la memoria a largo plazo, requiere que estemos con ello, que lo trabajemos, que le demos vueltas, que conectemos con la información previa que tenemos. O sea, tenemos que integrar la información y no puede pasar como una capa superficial. Eso no llega al interior de nuestro cerebro. Y luego, por otro lado, es esa sensación de que siempre tienes razón.
La inteligencia artificial siempre te da la razón. Te dice que además ese razonamiento, esa nueva perspectiva que has puesto es maravillosa y que bien visto por tu parte, ¿no? Entonces siempre tenemos, cuando confrontamos con alguien o antiguamente, bueno, anteriormente cuando hablamos con una persona, tú expones una idea y la otra persona pues a lo mejor te da otras perspectivas, ¿no? Te amplía, pero la inteligencia artificial siempre te da la razón, te acompaña, te dice que qué maravillosa forma de pensar y no te abre nuevos mundos, ¿no? Y entonces, ahora os explicamos luego el ejemplo, que es verdad que no lo hemos explicado, que se nos ha olvidado, ahora lo explicamos. Pero el caso es que sí, que esa constante complacencia genera muchos riesgos. Uno, porque empezamos a pensar que nuestra manera de pensar es la única y es la buena. Esto polariza las opiniones y entonces, como yo pienso, gracias, como yo pienso que esa es la única manera, pues lo que digan los demás no tiene valor. Y no entro a reflexionar, porque las circunstancias a veces no solo hay una única manera de verlas, sino que hay diferentes perspectivas. Y entrar a valorarlas, y entrar a reflexionar, y entrar a observar que existen otras opciones, siempre es interesante. Y con la IA perdemos esa capacidad, porque siempre tenemos nosotros la razón, siempre lo hacemos bien, siempre somos maravillosos, ¿no? No sé si eso de la complacencia constante de la inteligencia artificial lo habéis notado, ¿no? Y entonces eso da lugar a ese sentido de sobreconfianza, ya esa ilusión de competencia, de que nos creemos que somos buenísimos, de que lo hacemos fenomenal. Y esto, dependiendo de nuestra etapa educativa o del momento vital en el que estemos, ¿no? A lo mejor si somos un poco más mayores tendremos esa capacidad autocrítica, pero a lo mejor chicos más jóvenes pierden esa capacidad autocrítica porque no confrontan con otras ideas, ¿no? De Entonces, desarrollar, sobre todo. Desarrollar la palabra que efectivamente. no la llegan a desarrollar. Efectivamente, encima no se llega a desarrollar, ¿no? Entonces, pues esto es importante, que no dejemos de cuestionarnos, que no dejemos de escuchar, que no dejemos de aprender, bueno, que busquemos esa parte de buscar otras perspectivas, otras alternativas y de confrontarnos, ¿no? Porque esto sutilmente, esta sensación de complacencia constante, sutilmente lo que deja es que cuando alguien nos lleva a la contraria, nos frustra más, porque como no estamos acostumbrados a que alguien nos confronte con otra idea distinta, pues nos sienta mal y cada vez nos sienta peor. Y lo que antes a lo mejor entrábamos como un lugar de apertura a la reflexión, ahora nos cierra hacia una polarización que puede ser negativa, ¿no? Vale, aquí entonces un poco, en conclusión lo que llevamos es que un poco la IA nos puede dar respuestas y puede hacer cosas automáticas por mí, ¿vale? Pero lo que intentamos un poco ver es que no puede hacer la comprensión, digamos, del asunto, Pasa, ¿vale? Miguel, yo creo. Entonces, sí, perdón. ¿Has dicho algo, María? Que pases Ah, vale, vale. perdona. Vale. Entonces, el secreto está un poco en el esfuerzo, ¿no? Uy, lo estoy pasando, ¿no? Ah, no, Lo he pasado perdón. ya. Vale. Vale, perfecto. Vale, entonces el secreto está en el esfuerzo, digamos, ¿vale? Hemos ido viendo que cuando todo es más fácil, sentimos que sabemos, pero la realidad es que no aprendemos realmente. Entonces la pregunta principal aquí es, ¿cómo podemos usar la IA sin dejar de aprender? Ahí es un poco la clave de todo esto, ¿vale? Pues vamos a volver al cerebro, la neurociencia un poco para explicarlo, ¿vale? Nuestro cerebro, como ahí hemos ido diciendo y ha dicho María, es un sistema limitado. No puede procesar todo a la vez, entonces por eso estos sistemas que tiene de simplificación, ¿vale? Entonces va podando esas conexiones que no son necesarias y elaborando las que más utiliza, ¿vale? Entonces, como está elaborado para ser tan eficiente, como hemos comentado, va ahorrando energía de aquí y de allí para ser la máquina más eficiente que existe actualmente, ¿vale? Entonces, pero ¿qué ocurre? Que no toda la carga mental es igual, ¿vale? Podemos diferenciar tres tipos, ¿vale? Que lo tenemos aquí en la presentación, ¿vale? Por un lado está la carga inútil, que esta es realmente un poco la que nos aporta ese ruido, esa confusión, como hemos puesto aquí en la presentación, que son textos largos que no tienen sentido, distracciones, cuando la información está mal explicada. Y esta carga, este esfuerzo no sirve para aprender, ¿vale? Es aquí cuando podemos sacar el máximo provecho de la inteligencia artificial, porque nos elimina todo esto y nos ahorra tiempo y es muy positivo, realmente. Luego hay
otra carga que es inevitable, que a veces la IA no puede abordarla, ¿no? Que es, por ejemplo, las cosas que tienen elevada complejidad y que queremos aprender, ¿no? Pues aprender un idioma. Pues esa, no hay manera de que la IA nos puede facilitar mediante flashcards, preguntas, pero ese esfuerzo de aprender, al final lo vamos a tener lo tenemos que hacer, ¿no? Aprender un instrumento. Pues es que no nos queda otra. Vamos a tener que y esa es la carga que es inevitable, que no la podemos quitar y que la IA no nos la va a poder quitar y que, bueno, que la tenemos que seguir gestionando como tal. Y luego está la carga útil. ¿Vale? Ya me ha pasado siempre, como siempre, empiezo a mirar el chat y me pierdo. ¿Vale? Es la carga útil, la carga que construye el aprendizaje. Y es el esfuerzo que se hace, pues eso, para entender, relacionar, organizar, pensar. E incluso aquí, muy importante, el error útil. ¿Cómo aprendemos cuando somos niños? Pues aprendemos equivocándonos, ¿vale? Nosotros detectamos que algo está mal, corregimos y volvemos a intentarlo. Y así es como es el proceso de aprendizaje habitual. Entonces, con la inteligencia artificial eliminamos ese error útil que hay. Y entonces, al final, al no cometer ese error y va directamente a la parte perfecta, pues no surge tampoco esa creatividad de hacer distintas opciones o probar distintas formas y está afectando aquí. No sé si quería decir algo, María. No, que digo que cuando somos niños y cuando somos adultos, que Bueno, aprendemos sí, mucho pero desde el bueno, error. que se ve más claro cuando en un niño, cuando está aprendiendo, ¿no? Mm. ¿Vale? Y hay tres niveles aquí en la carga útil donde vemos afectación. A nivel cognitivo, que lo que he dicho, pues error, volviendo al error, obliga a revisar hipótesis y a reajustar estrategias. A nivel emocional, ¿cómo es que nos hace? Pues que toleramos la frustración y realmente trabajamos esa mejor autorregulación emocional. Incluso a nivel social o educativo, que el entorno, si el entorno nos permite cometer esos errores, pues también genera cierta seguridad. ¿Mm? ¿Vale? Entonces, realmente es el esfuerzo que transforma información en conocimiento. Ese es un poco lo que se pierde con la IA. Y ahí está la clave, ¿no? El preguntarnos si cuando la estamos utilizando estamos haciéndolo desde la carga útil que podamos utilizando el esfuerzo y además construyendo, porque lo que no vamos a negar es que la IA es un apoyo buenísimo, que no vamos a dejar de utilizarla, pero que teniendo en conocimiento la otra moneda, ¿no? La de que podemos perder la capacidad de razonamiento profundo, pues es importante que cuando la usemos sabiendo que tenemos que estar cuidadosamente preservando esto, que como hemos dicho antes, esto va desapareciendo tan poco a poco y ninguno nos dimos cuenta cuando dejamos de usar o de recordar las calles y de repente hoy me veo llegando con el GPS a cosas o a sitios que más o menos sabría llegar, pero ya delego. Entonces, como esto va sucediendo muy poco a poco, muy paulatinamente, el riesgo o por lo menos la forma de cómo me voy a relacionar o cómo lo voy a hacer debe estar presente, ¿no? Entonces, podemos tener el ejemplo de, oye, a la IA preguntarle, explícame esto y leerlo y ya está, o aquella otra persona que primero intenta entenderlo, que busca formas o que le da un pensamiento de cómo lo voy a hacer, se lo escribe en un papel o en un ordenador, lo que sea, pero que le da vueltas antes, ¿no? Y va con una idea predefinida, prepensada y desde ahí utiliza la inteligencia artificial para seguir construyendo, pero ya ha conectado con su propio conocimiento, ha conectado con sus ideas. Esa no es la única manera, hay muchas maneras, pero el trabajar hacia conectar con lo que ya tenemos, conectar con nuestro conocimiento, el reflexionar y darle vueltas, que no todo nos venga dado de fuera, sino que lo tengamos que mover por dentro y que, oye, que notemos ese esfuerzo cognitivo, ¿no? Que como además es esa tendencia de nuestro cerebro a evitar el esfuerzo, pues tenemos que luchar contra ello y hay que ser conscientes en ese mindfulness de darse cuenta, pues tenemos que darnos cuenta. Aquí, por ejemplo, como dice María, la idea no es ahorrarse el esfuerzo, sino que la inteligencia artificial lo que debería ayudarnos es a dirigir ese esfuerzo, a hacer que sea más dirigido hacia aspectos que nos ayuden, ¿vale? Porque ese esfuerzo, esa incomodidad, esa frustración de no saber si voy a saber, eso es justamente el lugar de crecimiento. Es lo que nos hace competentes en distintos aspectos, ¿vale? Entonces, el objetivo no es pensar menos, sino pensar mejor, ¿vale? Y para pensar mejor hay que convivir con ese esfuerzo, ¿vale? Sin ese esfuerzo dejamos de crear. Lo que he dicho antes, al final, esto físicamente lo tenemos muy claro. Si no hacemos ejercicio, no vamos a estar en forma,
o estamos muy débiles o gordos o lo que sea, al final. Entonces, con el esfuerzo físico lo tenemos muy claro, pero mental no lo tenemos tan claro. Entonces, un poco también era la idea de esta charla por un poco sembrar esa crítica, Y ¿vale? cuanto menos ejercicio hacemos, menos ganas tenemos de hacerlo. Que Efectivamente. ahí va también retroalimentándose eso, ¿no? Cuanto menos pensamos, menos ganas de pensar tenemos. Entonces hay que por lo menos saberlo. Y también está esa parte de, bueno, pues claro, que esa palabra, ¿no? Que tanto hemos repetido, que tanto hemos escuchado, la resiliencia, ¿no? La resiliencia es conseguir afrontar o superar determinados retos, ¿no? Y vamos perdiendo esa capacidad de resiliencia porque no somos capaces de llegar al procesamiento profundo, no tenemos capacidad de esfuerzo porque ya toleramos menos el esfuerzo, porque ya la inteligencia artificial nos ha dicho que lo hacemos todo muy bien, que pensamos todo muy bien y encima nos lo da todo hecho. Tenemos esa ilusión de competencia pensando de, oye, pues esto lo hemos hecho nosotros cuando nos lo ha hecho la inteligencia artificial. Entonces, nos vamos volviendo cada vez más frágiles y toleramos menos el esfuerzo, toleramos menos la capacidad de no saber y entonces, claro, cada vez hacemos uso antes de la inteligencia artificial antes que pensarlo. Y otra de las cosas que también nos preocupa es esa pérdida de autoconciencia, ¿vale? Que, por ejemplo, es lo que trabajamos en las sesiones que hacemos todos los viernes de mindfulness, que os animo a participar aquí, cuña publicitaria, Mañana a las 8:15. mañana a las 8:15, ¿vale? Cada vez miramos más hacia afuera para saber cómo estamos. Pues, por ejemplo, esto que ponemos aquí en la diapositiva, pues el reloj nos indica si hemos dormido bien, las métricas dicen si estamos cansados o descansados. Y realmente no nos miramos nosotros mismos de si he descansado esa noche, aunque me ponga el reloj que he dormido mal, pero si me siento descansado. Y al final, esas métricas que hemos visto, pues se nos contagian y decimos, ah, pues no, pues estoy cansado. ¿Vale? Y dejamos de Entonces, conectarnos con sí, nosotros eso, perdemos mismos. esa conexión con el cuerpo y no lo escuchamos, ¿vale? Por ejemplo, como se trabaja desde el focusing, que Eugene Yeldin es el creador, es que dijo una frase que es que el cuerpo sabe lo que la mente aún no es consciente. Y como no observamos el cuerpo, pues hay cosas que nos damos cuenta, pasa desapercibida y perdemos esa conciencia de nosotros mismos, ¿vale? Entonces Y ya no perdemos como... necesitábamos, sí, Miguel, y ya no necesitábamos los dispositivos electrónicos para estar desconectados del cuerpo. Ya vivimos bastante desconectados, que no hacemos caso a muchas veces las emociones, ¿no? Pero es que ahora ya cuando delegamos nuestra forma de nuestro sentir en los relojes externos, y que ya ni siquiera damos credibilidad a lo que nuestro propio cuerpo está sintiendo, ¿no? Perdemos encima esa capacidad de creernos a nosotros mismos, porque delegamos en, bueno, el reloj ha dicho que he dormido mal, he debido de dormir mal. Perfecto, perfecto. Vale, vale. Y aquí os hacemos una pregunta. ¿Cuándo es la última vez que os habéis aburrido de verdad? Pero de verdad. Sí, sí, porque es verdad, o sea, sin mirar el móvil, simplemente estar con lo que sea que hubiera, haciendo una cola, esperando al médico, mirando, no, pues al final lo que hacemos es que rápidamente recurrimos al móvil, a preguntar a Google, a preguntar a ChatGPT, porque siempre tenemos esas urgencias de nunca. A ver, no es que aburrirse sea bueno o malo, pero sí que es verdad que el espacio de aburrirse nos da espacio para crear, para que nuestro cerebro se pause, para que nuestro cerebro conecte cosas, para que integre diferentes experiencias que hayan podido pasar, para que vaya generando significado a las cosas que nos pasan, ¿no? En ese pensar en nuestra mente y nos da espacio para crear, para la creatividad. Pero no tenemos tiempo hoy, no dejamos ni un solo minuto a nuestro cerebro a estar porque nos genera, bueno, nos genera dificultad de enfrentarnos al no tener nada que hacer y no estamos no toleramos ese disconfort, pequeño disconfort que nos genera, ¿no? Y la realidad es que las mejores ideas o las grandes ideas a veces aparecen en ese momento en el que no hay nada, en el que no hay nada que nos esté molestando, que esté presente y que está todo en el absoluto silencio es cuando aparece, ¿no? Poníamos el ejemplo de Newton, ¿no? No descubrió la gravedad scrolleando su móvil, descubrió estando sentado debajo de un árbol y cayó una manzana y entonces ahí
ahí apareció el conocimiento, en ese estar en calma, en el que no haya cosas, en el que había espacio, porque nuestro cerebro es limitado, no hay espacio para todo. Y la constante lucha de atención selectiva, de ir quitando las cosas, ya desgasta mucho el cerebro. Entonces hay que parar y dejar al cerebro estar y darle espacio. Y eso no quiere decir que estemos haciendo menos, sino que es que a veces es lo que necesitamos para hacer más. Vale. Y justo entonces es lo que tenemos que es, convivir con la IA, pero también nuestra esencia, digamos. Tenemos que saber los beneficios de la IA, que nos ayuda con cargas inútiles que hemos estado hablando, pero tenemos que mantener también nuestra capacidad de trabajo profundo, que esto es un poco el concepto que decía Cal Newport del deep work, que es esa capacidad de concentrarnos de manera profunda. ¿Vale? Si el problema es que pensamos menos, la solución no es eliminar la tecnología, es aprender a pensar mejor con ella. ¿Vale? ¿Vale? Cal Newport lo define así: trabajo realizado en un estado de concentración profunda, sin distracciones y que impulsa tus capacidades cognitivas hasta el límite. Y ¿Vale? esto, Es sí, pensar en ello realmente. sí, sí. Y esto es una grandísima dificultad, porque como ha escrito David en el chat, es que estamos en un mundo que es contrario, en el que todo es inmediato, tenemos un montón de notificaciones, estamos constantemente conectados, necesitamos responder ya. Y entonces, claro, es imposible pararnos a pensar. Pero la realidad es que también es una autoimposición, ¿no? Porque no hay nada que sea tan urgente, bueno, algunas cosas sí, pero la gran mayoría de las cosas que hacemos con esa urgencia y esa inmediatez muchas veces pueden esperar, y es el propio motor en el que estamos metidos, porque no solo somos nosotros y nuestro cerebro, es el entorno en el que estamos y en el que estamos diseñando, que estamos diseñando. Mira, os invito a pensar en algo muy simple. Por ejemplo, sentaros 50 minutos, 60 minutos sin distracciones. En la jornada, por ejemplo, de trabajo, a lo mejor, que estamos ahora en un mundo de notificaciones de email, de Teams, de no sé qué. Tener 50 minutos, 60 minutos, solo tú y tu cerebro pensando, ¿vale? Ese acto, aparentemente tan pequeño, que antes en un trabajo estaba comprendido y estaba regulado, ahora lo vemos casi imposible, ¿vale? Porque ese acto de parar a pensar lo que hace es que moldea tu mente, esculpe las conexiones, fortalece las redes neuronales, porque es un trabajo realmente profundo, ese sistema que hemos estado hablando. Ese deep work, que es un poco de lo que he dicho que dijo Cal Newport, no es algo que ocurra por casualidad, ¿vale? Nuestro cerebro se entrena igual que como un futbolista. Por ejemplo, un futbolista entrena la resistencia y pues está progresivamente para ir, pues esto igual. Cuesta, requiere disciplina, constancia y sobre todo se construye poco a poco, de forma progresiva, ¿vale? También aquí es importante también de Newport, de Cal Newport, otro concepto que dice la slow productivity, que no se trata de hacer más, no se trata de hacer mejor. No, a ver, perdón, lo he dicho mal, cierto aquí. No se trata de hacer más, se trata de hacer mejor, menos tareas, más foco y más productividad, ¿vale? Es Sí, porque como también un poco un concepto para a nivel informático de gestión de datos, que el Big Data, por ejemplo, frente al Smart Data, ¿vale? La idea es la misma, pero no acumular más, sino extraer el verdadero valor de lo que hacemos. sí, porque a veces es posible que nos hayamos encontrado preguntando lo mismo varias veces, recibiendo muchas respuestas y eso pues es demasiado, ¿no? Que a veces dices, bueno, un momento, voy a dirigir el tiro, voy a hacerlo con pensamiento y entonces, bueno, pues a veces eso, el pararte y pensar que lanzar directamente a la IA te ayuda y te quita, no es que te quite trabajo, te modula el trabajo en otra dirección, ¿no? Y luego, por otro lado, una de las cosas que me gustaría que viéramos o que tuviéramos en cuenta es el proteger, o sea, hacer un uso de la inteligencia artificial protegiendo las necesidades básicas que han propuesto Ryan y Deci. Estas tres son necesidades básicas que son para el bienestar emocional y personal de cada persona, ¿no? Que es la competencia, sentirnos competentes en algo que hacemos, el ser capaces de creer que somos autónomos y autores de las cosas que hacemos y tener esa capacidad de relación con otros, ¿no? Y la inteligencia artificial impacta directamente en estas tres necesidades, en ese sentimiento de competencia, porque aunque a veces cultivo ese pensar que soy competente, la realidad es que lo voy descultivando, porque
veo que es otra cosa haciéndome la inteligencia artificial y cuando la necesito sin la inteligencia artificial he perdido ese sentimiento de competencia. Impacta directamente en mi autoestima y en esa tolerancia al esfuerzo para seguir creciendo, ¿no? Y la autonomía al final no soy yo el que está haciendo las cosas, sino es otro haciéndome las cosas. Entonces ya soy cada vez menos autónomo y eso impacta en mi sensación de bienestar y en esa relación, porque a veces utilizábamos un amigo, ¿no? Como confidente para hablar de nuestras cosas y ahora hay veces que se utiliza la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces estamos perdiendo esas tres necesidades básicas o el trabajar en esas tres necesidades básicas. Entonces a mí me parece que es buena idea tener esto en la cabeza, ¿no? Que cuando usemos la IA intentemos proteger estas tres necesidades que son tan básicas para nuestro bienestar. Pues aquí, como ya estamos en en la recta final, realmente la pregunta correcta no sería si la IA es buena o es mala, sino cuándo la usamos para ampliarnos o cuándo la usamos para sustituirnos. ¿Vale? Esa es la pregunta clave. ¿Cuándo la estoy usando para sustituir cosas, a sustituirme a mí o cuándo me está ampliando lo que yo soy? ¿Vale? Es que es verdad, es que la inteligencia artificial es extraordinaria, pero es verdad que lo que es verdaderamente extraordinario es el cerebro que ha creado la inteligencia artificial, ¿no? Que es el humano. El ser humano ha sido capaz de crear algo que ha sido tan extraordinario. Entonces, no dejemos de usar nuestro cerebro, sigamos pensando, sigamos creando, sigamos esculpiendo nuestro cerebro. Yeah. Efectivamente. Entonces, la inteligencia artificial será saludable para la cognición y el afrontamiento realmente si actúa como un andamio temporal. Es decir, usarlo para algo que nos apoyamos y mejorar, ¿vale? Y se va a volver problemático cuando se convierta en una prótesis permanente de pensamiento, ¿vale? Que no Entonces, olvidemos que es silenciosa. pues, Es que a mí esto me parece importante porque no nos vamos dando cuenta. O sea, lo vamos a dejar, no, y un día más lo uso, y un día. No, es que esto es un problema que empieza hoy y lo vemos en 10 años. entonces, un poco así como pequeños tips finales, cosas que tenemos que estar dispuestos a hacer, o sea, un poco a estar, vivir con un poco con esa incomodidad del esfuerzo, digamos, ¿no? Que también es verdad que causa cierto rechazo, todo lo que suponga un esfuerzo, como hemos dicho, como es más energía, pues causa cierto rechazo. Entonces, primero, lo que aconsejamos es piensa pienso o piensa tú, no sé cómo has de decirlo entero, quiero incluirme también, aunque sea mal, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese malestar inicial, la frustración, la duda, son señales de que realmente estamos trabajando, el cerebro está ahí funcionando paso a paso, ¿vale? Por ejemplo, os pregunto, ¿qué emociones se activan cuando algo no sale bien al primer intento? ¿Qué cosas, qué emociones surgen? No estoy viendo el chat. Frustración, alegría, euforia, ¿vale? ¿Vale? Pues mira, pues van surgiendo, ¿no? Un montón. Cada persona, eso surgen un montón de emociones, pero y esas emociones, justo lo que mejor nos aportan es otra visión de resolver ese problema. Y ya incluso hasta una visión que sea creativa, que la IA no lo tiene en su programación porque al final se alimenta de datos. Entonces al final es lo que están generando esas emociones simplemente. ¿Vale? Otro punto, el 2 que tenemos aquí, contrastar después. Pues después de pensar, podemos usar la IA para contrastar. No copiar, sino para comparar, revisar, afinar las ideas, que ese trabajo lo hace muy bien. ¿Vale? Entonces, luego otro peldaño más, pedir explicaciones y no respuestas, que esta es la clave, ¿vale? Las respuestas te dan soluciones, las explicaciones te dan modelos, digamos, mentales de cómo funcionar, cómo desarrollar esa idea y un modelo más complejo en todo el cerebro. Siguiente peldaño, pues pedir contraargumentos, ¿vale? Que podemos utilizar la IA para trabajar esa flexibilidad cognitiva, no solo para confirmar lo que ya pensamos, porque como ha dicho María antes, esa autocomplacencia que tiene la IA no te va a llevar a la contraria nunca. Entonces, pedir que contraargumente un poco lo que dice o buscar otras ideas que sean las que estoy poniendo, ¿vale? Y el último peldaño es el mantener ese esfuerzo, ¿vale? Si no cuesta un pelín, un poco, no estás aprendiendo, ¿vale? Entonces, esa carga útil, esa incomodidad que existe, esa incomodidad productiva, es exactamente lo que hace que la mente pues vaya creciendo.
¿Mm? Y nada, pues bueno, María, que tú tienes el control de la presentación ahora. La he pasado ya. Ah, vale, vale, vale. Vale, bueno, esta frase que os hemos dejado aquí, que viene muy en la actualidad, que, bueno, la leo, que la habéis leído, no estamos una tecnología que solo ahorra tiempo, sino estamos ante una tecnología que redistribuye esfuerzo, error, memoria, juicio y afrontamiento. Y ahí es donde se decide si amplía nuestras capacidades o empieza a reemplazarlas. ¿Mm? ¿Vale? Y hacia a continuación os dejamos algunos libros que nos hemos basado también para preparar esta charla. Y no sé si aquí. Ah, vale, es que, bueno, ya está. Vale, y si alguien tiene alguna pregunta o algo, pues Pues mil gracias, María Miguel Ángel. La verdad que nos habéis dado mucho, mucho que pensar. Nos dicen si podéis poner de nuevo los libros, porque se ha pasado se ha a ido. la... Sí, ahora, Ahora ahora se están, está ¿no? volviendo a ver, sí. Nos habéis dado material aquí para pensar. A mí me venía a la cabeza, según os estaba escuchando ahora al final, que es que además a veces, cada vez menos, pero la IA también se equivoca. Y a mí me ha pasado que le hemos dado para traducir algo del inglés, que lo ha hecho al 90% perfecto, pero hay una frase que le cambió completamente el sentido. Entonces, si te fías 100% de la IA, también te puede dejar Completamente. Es así. ahí Además, en mal lugar. aquí la contrastamos en muchas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, con diagnósticos médicos y vemos que no funciona para eso. O sea, hay que estar con muchísimo cuidado del uso que se hace. Es lo que ya se viene diciendo, ¿no? No reemplaza al experto, porque el experto tiene que estar, ese sistema 2 tiene que estar comprobando que la IA ha hecho. Entonces ahí tenemos que forzarnos a trabajar que no perdamos ese sistema 2. Mm, Que no confiemos 100% y ciegamente. Ahí dices, yo ya me relajo y venga, que lo haga todo la IA porque tiene sus gaps también. Y nada, no estoy viendo ninguna pregunta. Creo que lo habéis explicado súper bien y no han surgido muchas preguntas. Pues Mira, la la idea IA era un poco que, más que nada para que preguntas que para reflexionar un poco, que claro, de este espacio para ver un poco lo que hay. Y igual que otros grandes cambios en la historia de la humanidad han supuesto una revolución y muchos cambios, pero bueno, para darnos cuenta de lo que ocurre. sí que nos consultan si compartiremos la PPT. Os la hacemos llegar, sí. No hay ningún inconveniente, la pondremos junto con la grabación que recordamos que subiremos al canal de Salud y Bienestar, donde tenéis el resto de sesiones que vamos realizando. Y bueno, pues si no hay más preguntas, un par de cositas nada más. Por un lado, os dejamos en el chat el cuestionario para que nos deis vuestro feedback y por supuesto podéis hacer cualquier sugerencia o tema que queréis que tratemos a futuro, que siempre lo leemos, lo compartimos y lo tenemos muy en cuenta en la medida de nuestras posibilidades. Y también os dejamos el resto de sesiones que tenemos programadas para nuestro mes de la salud y bienestar, que sabéis que estamos haciendo mucho foco en diversos temas que nos afectan en estos aspectos. Y por supuesto, emplazaros a las pausas mindfulness que ya han dicho María y Miguel Ángel. Os las recomendamos encarecidamente los viernes a las 8:15 y si por horario no os cuadra, siempre las grabamos y también las tenéis disponibles para hacerlas en cualquier momento porque de verdad son muchísima ayuda y los compañeros que las hacen habitualmente lo pueden confirmar. Así que mil gracias, María, Miguel Ángel. Sí. Iba Vamos a a contar todos esto que no lo había contado. Que, Ah, claro, que acabo de ver una pregunta, ¿1 euro más que qué? Y un bate y una pelota cuestan 1,10 €. Y si el bate cuesta 1 €, ¿cuánto más cuesta? O sea, el bate cuesta 1 € más. ¿Cuánto cuesta la pelota, no? Pues si la pelota costará 10 céntimos, entonces sería el bate que cuesta 1 € más, costaría 1,10 y en total sería 1,20. Entonces no estaríamos haciéndolo bien. Entonces es con 5 o sea, 5 céntimos la pelota y 1,05 el bate para que el total sea 1,10. muy bien.
Pues nada más, nos dicen que la charla del dolor ha habido que cambiarla de fecha porque el 28 va a haber otro evento y será el día 29. Eso lo confirmamos, que es el día 29 a la 1. Y pues eso, lo dicho, millones de gracias. La verdad que nos llevamos material para, para darle una vueltecilla y muy buenas reflexiones. Os agradecemos infinito, como siempre, bueno, pues que nos pongáis encima de la mesa este tipo de cuestiones y nos ayudáis con ello. Y seguimos con el mes en breve. Muchas Perfecto. Pues gracias nada, a Pues todos. muchas muchas gracias a gracias a todo el vosotros. mundo. Gracias por Adiós. asistir.